Pero no me quede pequeño, pues. ¿Cómo? No me quede cerrado. Sí, pero es que no quiero. Muy bien. Bueno. Bueno, entonces arrancamos, estamos un poquito juegos, vuelvo y digo, somos privilegiados, lástima que, créame que esta es de las clases sobre las que yo ahora Dina María que me gustaría que todos las pudiéramos ver, porque es fundamental, prioridad para nosotros los cristianos y para la humanidad en general. Pero bueno. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo 6. ¿Sí? Hoy nuestro texto de estudio consiste en los versículos 12, 14, nos saltamos el 13 y 15. 12, 14 y 15. Pero vamos a leer, como lo hemos hecho en otras clases, toda la oración a partir del versículo 9, del 9 al 15. ¿Quién nos lee Mateo 6, del 9 al 15? Mateo 6, del 9 al 15. Sí. Ok. 9 en la Nueva Traducción Viviente. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Es hasta el 13? 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ahí. Lo voy a leer en la Reina Valera. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, gracias te damos, Señor, oramos delante de ti. Gracias por habernos permitido, antes de entrar en tu palabra y en este texto en particular, recordar cómo Cristo nos perdonó en la cruz. Ayúdanos hoy de nuevo, Señor, a recordar mientras estudiamos todo el mensaje, cómo es que hemos sido perdonados. Porque mi capacidad para lograr eso depende en gran manera de cuánto yo haya entendido el perdón de Jesús en la cruz a mi favor. Padre, yo no alcanzo a entender todo tu perdón. Yo soy limitado, soy una criatura, soy falible, así como mis hermanos que me acompañan hoy. Por eso te pido, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios, que mora en nosotros, que de alguna manera tú aumentes con creces nuestro entendimiento hoy, Señor. No solamente de tu perdón hacia nosotros,
sino de lo que nosotros debemos y nos toca hacer. Ahora que hemos experimentado tu gracia a favor nuestro, te pedimos, Padre, en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, esta es la quinta de las peticiones. ¿Sí? Ya vamos en la quinta, son 6. Del Padre Nuestro. Y esta petición es de una importancia enorme. Enorme. Me hubiera gustado que la clase estuviera llena. Porque yo creo que después de leer este texto de Mateo 6, está claro cuál es la petición. ¿Sí? Es la concesión del perdón de mis pecados por parte de Dios, de mis ofensas y de todas las cosas que han constituido una transgresión de su ley. ¿Sí? Y la razón por la que yo digo que esta petición, que es el perdón, es de una importancia enorme, y sobre todo para la fe cristiana, y aquí estamos cristianos, porque si uno remueve la acción, ¿sí?, que está detrás de esta petición, nos quedaríamos en nada, o sea, no quedaría absolutamente nada de la fe cristiana si nosotros movemos eso. ¿Sí? Si removemos la acción de perdonar de la fe cristiana, apague y vámonos. ¿Sí? No habría absolutamente nada con lo que pudiéramos quedarnos. La fe que nosotros hoy practicamos, que creemos, está basada y está sustentada en el perdón de Dios en la cruz a favor nuestro. ¿Sí o no? Y todas sus promesas están directa o indirectamente relacionadas con ese acto de perdón. Mi promesa de vida eterna, mi promesa de gozo, mi promesa de satisfacción, mi promesa de sentido, de propósito, todas esas cosas están directamente relacionadas con lo que pasó en la cruz. ¿Sí? Y eso fue a través del perdón. De modo que yo creo que si hay algo que Dios tiene en su mente como algo de vital importancia, es esta acción de perdonar. Lo que pasa es que yo creo que desafortunadamente muchas veces nosotros no hemos entendido qué es el perdón, en qué consiste, qué se requiere, cuáles son sus inmensas implicaciones cuando yo no logro llevar a cabo ese acto de perdón, ¿sí?, del que Cristo me está hablando a mí en esta oración del Padre Nuestro. Nosotros escuchamos muchas opiniones, muchas definiciones, unas bonitas, otras que nos satisfacen, otras en las que tenemos diferentes opiniones. Pero vamos a comenzar hoy considerando algunas definiciones de lo que es perdonar. Aquí créanme que nos vamos a chocar, pienso yo, por lo menos a mí me pasó. Vamos a considerar algunas definiciones de lo que es perdonar, pero sin apartarnos de una perspectiva bíblica, ¿sí?, que es la perspectiva real del perdón. Es lo que la palabra de Dios nos muestra o nos enseña acerca del perdón. Entonces aquí hay varias definiciones, cortas pero muy precisas. Perdonar, la primera definición. Perdonar es pasar por alto una ofensa. Pero fíjense bien, sin imponer una penalidad. ¿Sí? Cristo ilustró esto perfectamente en la cruz. Y el apóstol Pablo recogió eso para nosotros en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 19. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Segunda de Corintios 5, 19. Se lo vuelvo a leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, no tomando en cuenta, no acumulando, no amontonando, no haciendo una lista. ¿Sí? ¿De qué? De todas esas cosas que hacemos los hombres y que se pueden traducir en un lenguaje básico como en los pecados de los hombres, nuestros pecados. No nos los tuvo en cuenta. ¿Sí? Otra definición. Perdonar es liberar de juicio o exonerar una deuda. ¿Sí? ¿Está claro? Liberar de juicio o exonerar una deuda. Otra definición. Perdonar es renunciar a un derecho y o renunciar a la venganza o a la represalia. Renunciar a un derecho. Sí. Y o renunciar a la venganza o a la represalia. Otra definición. Perdonar es dejar ir el recuerdo amargo que una experiencia produjo. Y finalmente, perdonar es cargar con las consecuencias del pecado de otro. Perdonar es cargar con las consecuencias del pecado del otro. Ahora, si usted algo le ha chocado y usted no cree en alguna de estas definiciones, usted solamente tiene que mirar a la cruz y decirme si en la cruz el Hijo de Dios, cuando perdonó, Él no estaba cargando con las consecuencias del pecado del otro. Y lo hizo exonerando la deuda y renunciando a la represalia y a la venganza. Y lo hizo dejando ir ese terrible recuerdo amargo. Y lo hizo sin imponer una penalidad sobre los perdonados. ¿Sí? Y en este texto que estamos estudiando hoy hay una palabra que yo no sé si usted se ha fijado cada vez que lo ha leído, pero es una palabra que pudiera llamar la atención porque no es la más frecuente en el Nuevo Testamento para referirse a pecado. Porque no dice, perdona nuestros pecados, aunque la traducción, como la leyó Soco, pues hay unas traducciones que la ponen así, y Lucas lo dice así, pero en esta versión, la palabra dice, perdona nuestras deudas. ¿Sí? Si usted lee allí, volvamos a Mateo 6. Mateo 6, 12. Sí, dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Sí? La palabra más común en el Nuevo Testamento para referirse a pecado es una palabra que se pronuncia hamartía. ¿Sí? De donde viene la palabra hamarteología, que es el estudio del pecado. Usted la escribe con H o con J, hamartía. ¿Sí? Esa palabra aparece en casi todas las partes del Nuevo Testamento para referirse a pecado. Yo tomé un ejemplo, si usted lo quiere mirar en la traducción que tenga al griego, en 1 Juan 1:9 lo dice. Para ¿Sí? referirse al pecado. A pecado. A Pecado. Hamartía básicamente implica errar al blanco. Es como apuntar al centro en el tiro al blanco y fallar. ¿Sí? Y es que de eso se trata nuestro pecado. Cada uno de nosotros le ha apuntado al centro de la justicia de Dios. Y hemos fallado a millones de millas por decirlo así, de distancia de ese centro. Ahí se refiere esa palabra. La segunda palabra más frecuente en el Nuevo Testamento para hablar de pecado es una palabra escrita en el griego que se llama parábasis. Parábasis, con B larga y con S y S. Parábasis. Esa está en 1 Timoteo 2:14 cuando habla de la transgresión. Eso implica transgredir una línea. ¿Sí? Es como el que transgrede la ley de Dios. El que pasa por alto o pasa por encima de la raya de la ley de Dios que dice hasta aquí llega el estándar. ¿1 Timoteo qué? 1 Timoteo 2:14. Pero la palabra que aparece aquí no es ni hamartía ni parábasis. Es una palabra que aparece varias veces en la Biblia, pero no es la más común, y es la palabra ofeilema, que aquí se traduce como deuda.
O sea, en el original es deuda, aunque algunas versiones digan pecado, ofensa, pero es deuda. Porque significa algo que se debe, algo que está pendiente por pagar. Mejor dicho, no se ha hecho el pago de eso, es una deuda. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ofeilema. En otras traducciones dice, Ofeilema. perdónanos el mal que hemos hecho. ¿Cómo? Perdónanos el mal que hemos hecho. Pero el original, que es la palabra ofeilema, es deuda, en el griego. ¿Sí? Entonces la traducción, por eso la traducción de la Reina Valera, uno siempre la debe considerar porque es una traducción muy bien sacada del griego y del hebreo. Entonces esa deuda, o sea, yo debo ese pago porque contraje previamente una deuda y la debo. ¿Sí? Y lo que la palabra de Dios está diciendo ahí es: perdona nuestras deudas abiertas, esas deudas que tengo contigo y que no he pagado, Señor. ¿Sí? Perdónamela, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Como también nosotros, los que tienen deudas con nosotros. ¿Sí? Y fíjense bien esto, lo que estamos diciendo aquí es: hay gente que tiene cuentas abiertas conmigo y no me la han pagado. ¿Sí? Señor, yo te pido que me perdones esas deudas que yo tengo contigo, así como yo lo he hecho con ellos. Esa es la manera como el Señor nos dice que tenemos que orar. ¿Sí? Ahora, hay un sentido en que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, ¿no? Mis pecados pasados, mis pecados presentes, mis pecados futuros. Por eso en Romanos 8:1 dice: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Hay un sentido en que eso es un solo perdón, ¿sí? Solo una vez y para siempre. Pero eso tiene que ver con lo que es mi salvación o mi condenación eterna. Depende de donde yo esté. ¿Sí? Eso es una vez y para siempre que Dios me perdonó. Pero hay otro sentido en el que Dios entiende que mis deudas temporales tienen consecuencias temporales, ¿sí? De estas que yo vivo día a día y que son las que yo necesito continuar llevando siempre delante del trono de la gracia buscando perdón. ¿Sí? De eso se trata esta. ¿Sí? Por eso Cristo, cuando le dicen: enséñanos a cómo orar, Señor, Él les dice: bueno, miren, una de las cosas que ustedes necesitan hacer es decir: Padre, perdónanos nuestras deudas, porque hay deudas temporales que adquirimos en el día a día, y de esas deudas todavía somos responsables y necesitamos ir delante de Dios. ¿Sí? Si alguno de nosotros peca contra otro, abrimos una cuenta, es como abrir una cuenta, ¿sí? Con esa persona, una deuda. Pero en realidad quien tiene la deuda abierta y nos la deja ahí es Dios. Porque todo pecado es primordialmente contra Dios. Todo pecado. Incluso cuando pecas contra ti mismo en un pecado oculto. Es contra ti mismo, pero es contra Dios. Si nadie se dio cuenta que usted pecó, entiéndalo. Pecó contra Dios y Dios lo vio. ¿Sí? Por eso es que David, cuando hace lo que hace, ese terrible pecado, él le dice a Dios en el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí? Porque es que en último caso es con Dios que yo adquiero la deuda, porque yo no tengo el estándar y yo no soy el juez que determina la deuda. ¿Sí? Y eso a mí y a cada uno de nosotros nos debe ayudar a entender a quién es que yo le estoy reclamando el pago de una deuda. ¿Sí? Porque la deuda realmente es con Dios. Mi deuda y la deuda del hermano que tiene conmigo. Y yo creo que no vamos a entender lo que este texto nos está diciendo si no precisamos el sentido de otra palabra. Es una palabra que está escrita en este texto y que es muy común. Es una palabra que con toda probabilidad en lo que llevamos de este mensaje, en algún momento ya la dije, ya se ha dicho, y ni cuenta nos dimos cuando se pronunció.
Y esa es la palabra como. ¿Cómo? ¿Cómo? La palabra como muchas veces es un adverbio. ¿Se acuerdan cuando decían los verbios antes, para, cómo, contestas, cómo? Pero en otras ocasiones, como esta, de este pasaje, realmente funciona como una conjunción que sirve para comparar dos afirmaciones condicionales, donde una depende de la otra. ¿Sí? Y ese es el caso aquí. Padre, perdona nuestras deudas como nosotros también ya las perdonamos. ¿Sí? Ahí funciona como una conjunción. Es tiempo pasado. Ya perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Son dos condiciones, pero una depende de la otra. Mejor dicho, Padre, perdona mis deudas, siempre y cuando yo ya haya perdonado a mis deudores. Esa es la idea. ¿Ven cómo va guiándonos ahí nuestro Señor? Primero, perdonar al que ofendí, y segundo, que tú me perdones. Ahí vamos. Y yo creo que esa sola palabra, si nosotros pudiéramos entenderla a cabalidad, nosotros estuviéramos mucho más listos, más prestos a cumplir con eso que es el acto del perdón. ¿Sí? Y que es parte integral del Padre Nuestro. Hasta el punto que yo no podría orar esta oración del Padre Nuestro sin realmente tener esta disposición de perdonar en mi espíritu. Y fíjense en el énfasis. En la medida como yo hago esto, Señor, Padre, yo te pido que lo hagas conmigo. Ese es el énfasis. Y alguien pudiera estar pensando aquí, porque puede ser, bueno, pastor, eso implica entonces que el perdón de Dios hacia mí, de esas deudas temporales de las que está hablando, depende del perdón que yo le otorgue a otro. Como que no me suena bien. Y hasta de pronto yo estaría pensando igual. ¿Sí? La verdad para mí como que tampoco suena claro. Pero yo les voy a dar la mejor exégesis, eso es el mejor entendimiento de este pasaje. La mejor interpretación que usted puede tener de este pasaje, para que no tengamos la menor duda de qué es lo que está diciendo nuestro Señor ahí. Y es una interpretación que no es mía, sino de quien está enseñando esta oración. ¿Sí? Jesús termina de orar y escuchen su exégesis, su interpretación de lo que él acaba de decir. Ahí está en Mateo 6. Vamos a Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es la interpretación de Dios, de su propia palabra. Yo no puedo hacer una mejor exégesis que esa. No debería ni atreverme a tratar de buscarle otro sentido. En la Biblia no hay muchos pasajes donde Cristo hable y al mismo tiempo Él mismo se interprete o explique lo que Él dijo. Eso sería increíble, ¿no? Porque no necesitaríamos cursos de hermenéutica de la Biblia. ¿Para qué? Ahí está la interpretación. Pero hay unos pasajes que son tan cruciales para Dios, que es como que Él ha querido interpretarlo Él mismo, como que el Señor decide que no quiero que me dañen esto. ¿Sí? No quiero que me lo tuerzan, no quiero que me lo diluyan, no quiero que haya un falso maestro por ahí diciendo cosas que no son, no quiero que me le agreguen nada, no quiero que me le quiten. ¿Sí? De manera que para evitar eso, no me hagan ninguna hermenéutica. Aquí está el exégesis del pasaje, esta es la interpretación y este es uno de esos pasajes que Dios mismo lo interpreta y tiene que ser así, porque es que si toda la fe cristiana descansa sobre la acción de perdonar, entonces esto es crucial, que quede muy claro. ¿Sí? Dios nos hace entender con total claridad que yo no debo pedir y esperar de Dios aquello que yo no estoy dispuesto a otorgar a otros. Como la enseñanza de la parábola de los dos deudores, en Mateo 18. ¿Sí? Donde hay un rey que representa a Dios, hay un siervo que supongamos que me representa a mí, voy a meterme, que nos metamos en la parábola, ¿sí? Y hay un consiervo que representa a uno de ustedes, ¿sí? Yo, el siervo, le debo al rey 10.000 talentos. Eso es una deuda enorme. Impagable. ¿Sí? Impagable.
El rey ordena que me apresen y que me vendan como esclavo inicialmente y luego cojan a mi mujer y a mis hijos y hagan lo mismo. Y yo voy donde el rey y le pido y le suplico perdón. Perdóname, rey, por favor, mi señor, no hagas eso. Y el rey, que representa a Dios, en su benevolencia dice, ok, estás perdonado. Y entonces yo salgo de la presencia del rey, ¿sí? Y lo digo de nuevo, que representa a Dios, y me encuentro con uno de ustedes, ¿sí? Me encuentro con Lucho, ¿sí? Y resulta que Lucho me ha hecho algo que yo considero que es muy grande y bastante grave. Yo pienso que es así. Y ahora escúchenlo, vámonos a Mateo 18, escuchémoslo del resto de la palabra. Mateo capítulo 18, vamos hasta el versículo 28 al 34. Mateo 18, 28 al 34. Dice así: pero saliendo aquel siervo, ese soy yo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, no 10.000 talentos, sino 100 denarios. Lucho me debe 100 denarios. ¿Sí? Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, esos son todos ustedes, los demás, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, este es a Dios, todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. ¿Sí? ¿Qué puede decir, pastor? Pero venga, ahí habla de un rey, pero yo no estoy tan convencido de que el rey en esa parábola esté representando a Dios porque se enojó y toda esta cosa, ¿sí? Entonces permítame darle la interpretación, la exégesis correcta, que es la de Jesús, porque esto lo está diciendo Jesús. ¿Cómo Jesús quiere que lo entendamos y lo interpretamos? Vamos al versículo 35, el que sigue. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Sí ven? O sea, yo no le puedo agregar ahí, no le puedo quitar, no le puedo mejorar. Ahí está. Está en la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios está tratando de comunicar? Lo primero es que no puedes comparar jamás la deuda que tu consiervo contrajo contigo con la deuda que tú tienes conmigo, dice Dios. Y que yo ya pagué, dice Dios además. ¿Sí queda claro? No puedes comparar cualquier deuda que algún hermano tenga contigo, cualquier ofensa, con la deuda que tú tienes con Dios. Es lo primero. Y que Dios ya la pagó. Y la pagó de manera incondicional. ¿Sí? Pero además, ¿saben qué es lo que más me llama la atención de esta parábola? ¿Sí? Ya tenemos claro que el rey representa a Dios. ¿Sí? Pero también lo llama su Señor. Y entonces leamos otra vez el versículo 34 para ver qué es lo que pasa con su Señor ahí. Para volverlo, yo quiero hacer el énfasis. Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Mejor dicho, miren cómo lo va a mezclar en dos versículos. Así también mi Padre Celestial se enojará con vosotros. Eso es lo que está diciendo. Si no perdonáis de corazón cada uno su hermano su ofensa. ¿Sí? ¿Saben cuál fue el contexto de esta parábola? Fue una pregunta en el versículo 21. Ahí está, miren. ¿Sí? Pedro va donde Jesús. Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peque contra mí?
Los judíos creían que 3 era ya magnánimos, o sea, 3 es, uff, ¿sí? Pero Pedro, que era sanguíneo, parecía como latino, ¿sí? Le gustaba como aumentar las cosas, exagerar, él dice, Señor, hasta 7 veces. Pedro cree que se lo está llevando por delante a todos los fariseos, ¿sí? Y el Señor dice en el versículo 22, ahí usted lo lee, dice, Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y eso no implica 490 para que no hagan la multiplicación. Eso lo que implica es todas las veces que ocurra. Eso no es un límite. El 7 es número de plenitud, de perfección, y el 70 es de completo en el lenguaje hebreo. Entonces, cuando Dios dice eso, está diciendo es todas las veces, ¿sí? Pero ¿por qué es que Dios se enoja en la parábola? Porque dice, y el Señor enojado, ¿sí? Y luego dice, así también mi Padre, ¿sí? ¿Por qué Dios me está diciendo eso? ¿Por qué me dice que está enojado? Porque es que Dios me está diciendo, es que yo he dado a mi hijo. ¿Entiendes? ¿No entiendes lo que a mí me costó tu perdón? Yo he dado a mi hijo en una cruz para perdonar tu pecado. Y después de que yo he hecho eso, tú me dices que no puedes perdonar a tu hermano. Entonces, como el rey de la parábola, no me queda otra cosa que entregarte a los verdugos. Hasta que pagues el último centavo, como dicen algunas traducciones. Y bueno, le digo, bueno, pastor, y verdugos, ¿no? Como hacían con los esclavos antes. No, pero hoy hay otros verdugos cuando no perdonas. Y no hay 1, ni 2, ni 3, son muchos verdugos. Yo les voy a presentar varios verdugos hoy, ¿sí? Y un primer verdugo es el resentimiento, que me consume, que se acumula en mí, que me da, es la amargura continua que no me deja en paz, porque no perdono. Y ese es otro verdugo, la falta de paz. Esa falta de paz que se va acrecentando con el paso del tiempo. Esa ansiedad que me produce vivir de esa manera cuando no quiero perdonar. Ese otro verdugo que es la irritación que me causa ver al que me debe, apenas lo veo, ¿no? Y eso puede ser todos los días, apenas abro mis ojos y lo veo al lado en mi cama porque no lo he querido perdonar. O a veces ni lo veo físicamente, pero lo veo con mi mente, la irritación que me causa ahí. Acordarme de él, que ese es otro de mis verdugos, el verdugo del pensamiento que me martilla continuamente. ¿Sí? La ira que me produce pensar en esa acción, en ese deudor que me roba el gozo, que me compró Cristo en la cruz a precio de sangre. Ese es otro de mis verdugos. La depresión que me embarga en la medida en que esto se prolonga y se prolonga y se prolonga y yo entro en depresión. Y eventualmente mi verdugo mayor es que yo termino sintiéndome atrapado en una prisión emocional de la cual no encuentro cómo salir, sin esperanza. Cuando alguien me dice, no puedo perdonar, pastor. Pero que si yo reflexiono, al final de cuentas, es una prisión que yo tengo que confesar y declarar. Y esa confesión es la que finalmente va a producir mi liberación cuando yo puedo entender que yo mismo he hecho esa cárcel para mí. Esos barrotes que yo mismo construí con una puerta de la que yo tengo la única llave que existe para salir de ahí. Nadie más. Y Dios toma esa llave y me dice, tómala, es tuya, tienes la llave. Pero como yo no quiero perdonar, no, yo no quiero esa llave. Y por eso tengo que permanecer ahí, como dice la parábola, hasta que pague todo lo que debo. Pagando hasta el último centavo, entregado a los verdugos, pagando todas las ofensas, por pequeñas o grandes que hayan sido. Esa es la representación de hasta que pague todo lo que debe. Y lo que pasa es que estos verdugos que yo les menciono aquí actúan como agentes corrosivos del alma. Van corroyendo mi alma, corroen mi espiritualidad, corroen mi relación con Dios, corroen mi plenitud de esa vida que Dios ha traído a mí por medio de su Hijo. Corroen mi corazón, llenándolo de amargura. Corroen mi mente, que está llena de pensamientos
que yo estoy continuamente reviviendo por lo que me hicieron en un momento dado. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo soy herido, un día, en un momento dado, puntual, de ahí en adelante, por los próximos días o semanas o meses o años, yo me he autoherido yo mismo al recordar ese mismo evento y la misma acción permanentemente. De modo que hubo un ofensor inicial, pero ahora yo mismo soy el que me convierto en mi propio ofensor, en el ofensor de mí mismo, al recordarlo y traerlo a colación todo el tiempo. Y ahí aparecen consecuencias, implicaciones, como usted quiera llamarlas. Y en primer lugar, la primera consecuencia es que mi relación con Dios se afecta, sin lugar a dudas. Mire cómo lo dice Juan en su primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Alguien que nos lo lea. ¿20 qué? 20 y 21. Primera carta de Juan, capítulo 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Hasta dónde? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, yo no puedo amarlo si no lo perdono. ¿Sí? Yo no puedo amarlo si no le perdono. Yo no puedo decir que lo amo. No, yo lo... ¿sí? ¿Sí? Si insisto en no perdonarle. ¿Qué dices? Y mi relación con Dios se afecta. Mi vida de oración pierde vitalidad. Mi oración pierde efectividad. No es la misma. O sea, mi oración no tiene las mismas respuestas. Los oídos que me han escuchado ya no me responden de la misma manera. Dios no interviene en la solución. ¿Ustedes se imaginan lo grave que es cuando Dios no interviene en la solución? Para mí esto es agónico. O sea, se prolonga esa agonía porque Dios no está obrando. ¿Sí? Dios ha decidido, en vista de mi comportamiento, de mi falta de perdón, dejar que yo resuelva en mis propias fuerzas. ¿Se imaginan lo agonizante que es eso? Tratando de resolver. Y eso es mucha gente. Yo pensando, eso es mucha gente la que está en esa agonía de no poder, como dicen, perdonar cuando no quieren, están en esa cárcel. Eso es drenante. ¿Usted ha experimentado la incapacidad que tenemos los seres humanos para resolver eso en nuestra propia fuerza? A nosotros, créanme, cuando hemos tratado el tema de pareja, todo el tiempo, no puedo. Circunstancias que han pasado hace 15 años, 20 años, no puedo. O ya lo perdoné, pero el infeliz ese, que le vaya bien. ¿Sí? En nuestras propias fuerzas. Pero Dios lo ha dejado así en su providencia, porque la intervención de su Espíritu requiere una disposición de nuestra parte a perdonar hasta el último centavo. Y eso no está ahí, en ese corazón que no quiere perdonar. Las bendiciones de Dios se detienen. Yo me convierto en un esclavo, no solamente del resentimiento, sino que me convierto en un esclavo de la persona a quien no perdono. Porque apenas la veo, o la pienso, sueño con ella, mis sentimientos vuelven a aflorar. Yo soy un esclavo de esa persona que una vez me ofendió y no tengo cómo salir de ahí. ¿Y saben qué va a pasar finalmente? Porque eso es consecuencia, implicaciones, que Satanás gana acceso a mi vida. Y puedo no ser consciente de eso, porque no. Y una vez que Satanás gana acceso a mi vida, él me induce, me conduce. ¿A dónde? No a aguas de reposo, sino a aguas turbulentas. Y él no me lleva a pastos delicados donde yo pueda descansar, no. Él me lleva a la hierba mala, a la cizaña, donde hay veneno. Y ahora entonces, ese pecado que comenzó por una simple falta de perdón, me está haciendo pecar en múltiples direcciones a la vez. Porque Satanás ganó acceso a mi corazón, a mi mente y a mi voluntad. Entonces, ¿recuerdan la parábola? Y el Señor enojado lo entregó a, ¿sí? Y Cristo dice, así mismo, mi Padre Celestial lo hace, ¿sí?
¿Por qué tan severa la reacción de Dios entonces ante la acción de no perdonar? De acuerdo con la parábola que acabamos de ver, ¿qué es lo que Dios nos está ayudando a entender? Y en primer lugar, mire, escúcheme porque aquí es donde comienza todo. Porque la transgresión que yo cometa contra Dios, toda, absolutamente toda, es infinitamente pecaminosa. No hay pecaditos. ¿Por qué? Porque está cometida contra un Dios santo, infinitamente justo, infinitamente recto. Y yo, la criatura, contra Dios el Creador. Cualquier transgresión es infinitamente pecaminosa. Pero ahora yo no quiero perdonar acciones pecaminosas de otra criatura, de otro pecador como yo contra este pecador. Cuando la verdad es que la mayoría de los pecados con los cuales a mí me han ofendido, piense usted, muchas veces yo lo he cometido también. Y viceversa. La mayoría de los pecados con los que yo he herido, tú los has cometido. Y la mayoría de los pecados con los que tú me has herido, yo los he cometido. No todos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero sí la gran mayoría. Y eso le da severidad a esto que está pasando con la falta de perdón. En segundo lugar, yo estoy usurpando un lugar que no me corresponde. El perdón que Dios me dio en la cruz cubre todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Esos fueron pagados en la cruz. Estamos hablando de las consecuencias del día a día. Pero ¿qué pasa? Que cuando Carlos Alberto me ofende y yo no le perdono y mantengo una deuda abierta y se la voy a cobrar, Cristo dice, hey, ¿sabes qué? La deuda de Carlos Alberto no es contigo, porque la deuda en todo caso es conmigo y yo no tengo cobradores, Rodrigo. Mis deudas las cobro yo, dice Dios, no tú. Por eso es que esto es serio, porque estoy usurpando un lugar que a mí no me corresponde. En tercer lugar, yo me considero digno de perdón, pero yo no considero al otro digno del perdón de Dios. ¿Sí? Yo sí, claro, que miren, ojo, ¿usted no ha visto mi nivel de santidad? Por poquito, bueno. Y me empiezo yo a creer que la ofensa que el otro cometió contra mí, que esa no es digna de perdonar, esa es mayor que las ofensas que yo he cometido contra Dios. Contrario a lo que el Señor nos enseña en su parábola. Venga, pero es que la mía es digna de perdón, pero la tuya no. Es que la tuya es muy grande, socorro. Más grande que toda la mía junta. Y por eso es que el Señor enojado dice, no, es que esto no es así. Siervo malvado. Toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Por qué no lo perdonas? Y lo entrega los verdugos. ¿Saben una cosa? Mire, de alguna manera todos hemos estado en esa prisión, yo no sé, ¿sí? Tal vez por una hora, por un día, por una semana, por un año. Todos nosotros hemos estado en esa prisión en algún momento. Alguien aquí que levante la mano que no haya estado ahí. Pero Cristo nos está diciendo, el perdón que Dios te otorga en estas cosas temporales es dependiente del perdón que tú otorgues. ¿Miren eso? Mejor dicho, tú vas a establecer el estándar del perdón de mí hacia ti, me dice Dios. Ok, tú lo vas a establecer. En estos asuntos diarios de que estamos hablando. Perdona nuestras deudas, Señor, como nosotros también perdonamos. Ok, tú estableces el estándar. ¿Sí? Enséñame, mira cómo dice Dios, enséñame cómo has perdonado para yo entonces perdonarte a sí mismo. ¿Sí? Si empezamos a entender la frase real, ahí está establecido el estándar. Lo pongo yo. Dios me está dando la opción. Pon el estándar. ¿Sí? De manera que ahí está la vara de medir. Toma la vara, ponla donde tú quieras. Ora al Padre Nuestro y lo que yo voy a hacer es que yo voy a responder tu oración. Y entonces, cuando tú digas,
Perdóname, Señor, como yo he perdonado, yo lo voy a hacer así, como tú has perdonado. Así te voy a perdonar. Establece el estándar. Pastor, es que él no se merece el perdón. ¿Sí? Miren, yo no conozco un perdón merecido. Yo no conozco un perdón merecido. Si yo tengo que acumular méritos para que tú me perdones, o si tú tienes que acumular méritos para que yo te perdone, ya no estamos hablando de perdón ni de misericordia. ¿Saben de qué estamos hablando? De justicia. Y ten cuidado, tiembla cuando tú pides la justicia de Dios, porque es para ti también. Yo te debo mirar, ¿sí? O sea, mis méritos, o sea, aquí están mis méritos. No, yo no te puedo mirar pensando, ¿qué hago para que me perdones? ¿Sí? Mira mis méritos. El perdón presupone ausencia de méritos en el otro. Solo perdona. ¿Por qué? Porque el perdón no se gana por méritos. A ver, ¿quién de nosotros se ganó méritos para ser perdonado en la cruz? El perdón presupone ausencia de méritos. Cristo pagó por mí en la cruz, ¿qué? Todo. De manera que Él tiene ahora el derecho de demandar que yo perdone a la manera como Él me ha perdonado. Porque ya lo hizo de primero y Él estableció el estándar de cómo hacerlo. Cristo a mí me encontró en un mercado de esclavos, a ti también, y nos sacó. Cristo me hizo libre, Cristo me limpió, me encontró muerto. ¿Sabías eso? Cristo te encontró muerto y te dio vida eterna. Cristo me encontró en las garras de Satanás. Cristo me arrebató de las garras de Satanás. Cristo me encontró medio quemado ya, echando humo, y me apagó. Porque yo ya olía a azufre acercándome al infierno. Y después de todo eso, yo le voy a decir a Dios, ay, es que de camisa blanca me pegó una herida, eso me dio una vez. No, yo no puedo olvidar eso. Eso sería colocar mi estándar por encima del estándar de Dios, ¿o no? Agustín de Hipona, famoso San Agustín, decía que esta petición del Padre Nuestro que estamos tratando hoy era una petición terrible, decía él. O sea, casi que eso es terrible pedir eso. Porque si yo le pido a Dios con resentimiento en mi corazón, diciéndole que me perdone como yo perdono, con mi estándar de perdón, lo que estoy diciéndole a Dios es que no me perdone. Pues ¿Sí o no? Es decir, según Agustín sería como, Dios mío, Señor, ya que no he perdonado a mi hermano, por favor no me perdones a mí. Esa sería la oración. ¿Te va a pasar? Spurgeon decía que esta oración del Padre Nuestro, esta petición, ¿sí? Padre Nuestro, sin haber perdonado a tu hermano, es como pronunciar tu propia sentencia de muerte. Piénsalo bien. Yo creo que eso es así. Ciertamente. ¿Usted se da cuenta de lo que implica la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo vamos llegando a la profundidad de lo que Cristo nos ha enseñado a través del Padre Nuestro? Que uno, los 100 Padres Nuestros que rezamos. Mire, pensemos un momentico en esto. ¿Por qué es que el perdón, que es prioritario para Dios, si ustedes lo entienden como yo lo he entendido en esta enseñanza, no lo es para los humanos, para la raza humana? Nunca lo ha sido. No importa la generación en la que estemos, el perdón nunca ha sido una prioridad para el hombre. Si yo quiero, quiero, y no quiero, no quiero. Y no importa si la persona está en el reino de las tinieblas o está en el reino de los cielos, es un cristiano. Lamentablemente el perdón no es prioridad para el ser humano. Es prioridad para Dios, pero no para nosotros, para todos nosotros. A menos que Dios ya nos haya ayudado a avanzar significativamente, muy significativamente en la escalera de la santificación, ¿sí? Y aún así, no estamos completamente libres de esa acusación que yo acabo de hacer aquí con ustedes. ¿Cuál es el problema? Miren, la verdad es que, ¿saben por qué no es una prioridad para nosotros? Porque el perdón implica que yo pague.
el perdón implica que yo pague. Y los seres humanos en general, no importa en lo que sea, preferimos que el otro pague, aún en los restaurantes. ¿Sí o no? Así. Esa es una de las razones por las que no es prioridad. ¿Sí? Bueno, está bien, dejemos que el otro pague. Pero ¿y cómo pagamos nosotros? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es doblegar mi orgullo. Ahí empezamos a meternos ahí. Yo he estado en medio de conflictos. Yo creo que aquí todos podemos decir eso, incluyéndome en el conflicto. ¿Sí? Y hay algo que yo siempre veo, y es hoy día lo entiendo, hoy. Y es una falta de entendimiento de en qué consiste el perdón. Porque no se trata de establecer quién tiene la razón y quién no la tiene. ¿Sí? Cuando yo he podido llegar a alguna persona y esa persona por lo menos conoce algo de la fe cristiana, yo le he dicho, por Dios, mira la cruz. Hoy día ya lo digo. Mira la cruz. ¿Quién tuvo la razón ahí? El que tenía la razón para condenar fue el que perdonó. Y pagó tu deuda. Pagó tu ofensa. El perdón no tiene nada que ver con quién fue el que falló. Ojo. Esposos, esposas, padres, hijos. El perdón no tiene nada que ver con quién fue el que falló. Si fui yo, si fuiste tú, o tuviste tú el 80% y yo el 20%. El perdón tiene que ver solamente con un entendimiento correcto de mi salvación a través del perdón de Cristo cuando derramó su sangre en una cruz donde Él fue clavado por mí. No tiene nada que ver con ninguna otra condición. Entendámoslo de una vez, por Dios. Y para siempre que nos quede esto grabado a todos nosotros. Porque de lo contrario vamos a vivir en nuestra prisión. Nuestro orgullo no nos permite dar el paso y no nos permite hacer del perdón una prioridad de nuestra vida. No más con ese orgullo. ¿Será que podremos? Déjenme decirles lo que el orgullo nos hace y nos dice y nos pone a hacer. Más que con palabras, con disposición de nuestro espíritu. Número 1, el orgullo me dice que el otro no merece lo que yo sí merezco. Ese es el orgullo. Mejor dicho, el orgullo me dice que el pecado del otro es peor que el mío. Yo soy mejor que el otro. Yo no sería capaz de hacer eso que hizo. ¿Sí? Y Dios dice, ok, tú no serías capaz de hacer eso, ¿sí? Pero por las cosas que tú sí has sido capaz, yo fui clavado en la cruz. Yo estuve ahí por ti, por lo que sí hiciste. Pero es que el orgullo me dice que yo soy mejor que el otro. ¿Sí? Y que el otro no es tan espiritual como yo. Eso es orgullo. Sí, mira, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo he cambiado. Pero, ¿y Ana María? Yo soy más espiritual. ¿Sí? Si Dios viniera, se presentara aquí y me dice, sí, Rodrigo, ok, póngase Ana María aquí y póngase Rodrigo acá. ¿Sí? Vamos a medir la escala de santificación de ustedes dos. Donde aparecemos. Los dos. No nos vemos. ¿Sí? No te creas. No nos veríamos ninguno de los dos. El orgullo a mí me dice que él no sabe, es que él no sabe lo que está hablando. Es que él no entiende, pastor. El orgullo me dice que el otro, no, pastor. Es que el problema es que, mire, él no siente lo que dice. Él no está arrepentido de eso. Y Dios dice, ¿qué tiene que ver mi perdón o tu perdón con lo que el otro sienta o no sienta? El perdón, amados, tiene que ver con la cruz. Ninguno de nosotros es el Espíritu Santo para garantizar que ya sé que el otro está arrepentido. ¿Cómo puedo yo decir que voy a perdonar si el otro se arrepiente? ¿Sí? Yo eso no lo sé. Inicialmente, por lo menos. ¿Sí?
O sea, yo no sabré si el Espíritu Santo logró producir convicción en ese hombre. No lo sé. Entonces, como que le perdono si se arrepiente. Y la Biblia no me dice a mí que Cristo fue a la cruz y cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, luego bajó la voz y dijo, pero espérate a ver si ellos se arrepienten, espera. No entendemos el perdón, amado. No entendemos el perdón. El orgullo a mí me dice que el otro no merece una segunda oportunidad. El orgullo a mí me dice, no, el otro fue el que cometió el error, que dé él el primer paso. ¿Sí? Que comience a pagar él. O sea, yo de pronto doy un abono ahí, ¿sí? Pero él que pague. ¿Sí? El orgullo siempre se enfoca en exigir justicia y la humildad se enfoca en el perdón recibido en la cruz. Y finalmente el orgullo continuamente me habla de que el otro no quiere corregirse, no tiene la intención de corregir. Porque mira, lo volvió a hacer. Otra vez. Como si nosotros el día que le pedimos perdón a Dios de ahí en adelante jamás volvimos a pecar. Ninguno. En cambio, míralo cómo pecó ahí otra vez. Mirá, lo hizo otra vez. O sea, yo fui donde Dios un día y le dije, Señor, perdóname. Y a partir de ahí, Jesucristo y yo caminamos igualitos. Y jamás volví a pecar. ¿Cuántas veces yo no he tenido que ir al trono de la gracia? Y cuando yo leo la palabra de Dios, lo que Él me dice es, si has vuelto a pecar, Rodrigo, si tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, pues tienes que hacer una cosa. Entiende, tu hermano puede volver a pecar contra ti, pero tú viste cómo yo te recibí, te perdoné. Pues cuando tu hermano venga a tu trono, que no tiene ninguno, ¿sí? Pero ok, cuando él venga a ti, perdónale también, porque todos somos pecadores. Nosotros, la verdad, nosotros quisiéramos como que el otro pagara algo. Estoy aquí tocando corazón, ¿sí? ¿Usted no ha estado ahí? Como que dice, pero que pague algo al menos, pastor, que le abone algo a esa deuda, ¿verdad? ¿Y saben qué dice Cristo? Sí. ¿Saben qué dice Cristo, Tere? Cristo dice que yo ya pagué. O sea, tú estás cobrando una deuda que Él ya no tiene conmigo. ¿Por qué se la cobra? Pero como queremos que Él abone algo, ¿sí? Bueno, pero pues que llore un poquito. ¿Sí? ¿Sí? Eso. Ve, pastor, es que yo hablo con él y ni lágrimas le salen. Duro el corazón. Ni lo reconoce. Ni lo reconoce, que sufra un poquito. Miren, en serio, y esto lo digo piadosamente, ¿sí? Vamos donde Dios. Señor, mira Lucho lo que me hizo. Ay, Lucho. Yo te pido, Dios, yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, tú sabes que Él tiene mucho orgullo, humíllalo, Señor, ¿sí? Trae una humillación a su vida en el nombre de Cristo, amén. Anda fuerte. Manda fuerte, piadosamente. Se descargó. Sí, pasa. Sí, eso. Nosotros quisiéramos que de alguna forma, y que Dios la decida, ¿sí? Pero que un poquito de tu justicia sea visto en el día de la tribulación con Él. Eso es como no mirar la paja en el otro. Tiene que ver. Pero ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? Le diría yo a la persona. Me dice, para que aprenda. ¿Sí? Entonces, ¿te gustaría que la justicia de Dios te visitara un poquito todos los días de tu vida cada vez que tú has transgredido la ley? Cosa que hacemos todos los días. ¿Usted sabía eso? ¿Para que aprendas? Yo no quiero eso. No. Y la mejor forma de que eso no ocurra es que yo tampoco se la desee al otro. ¿Sí? ¿Usted ha orado así? Yo les digo, miren, la mayoría de las veces que yo he traído enseñanzas aquí, no es porque es para ustedes, y no es para mí.
Yo he pasado por cosas de este tipo y yo soy igualito a usted, humano, y yo no quiero sentarme aquí y decir que yo nunca he estado ahí porque probablemente Dios siempre me trae a experiencias personales para que yo entienda que yo estaba ahí. Entonces, amados, a las deudas que otros tienen con nosotros y que están abiertas, ¿sí? Nosotros les ponemos unos intereses enormes. Somos unos usureros del perdón. Gota a gota, como decía ahora. Los intereses que le cobramos a quien consideramos que nos debe son pero por mucho superiores a los intereses que Dios impone sobre sus deudas, sobre nuestras deudas con Él. ¿Sí? Porque como nos metemos en una prisión con tanto dolor, a nosotros nos resulta difícil concebir que si me ofendiste, y de esa forma pues, y yo me metí en esta prisión con amargura por tantos años, a mí me resulta difícil concebir que un día nos vamos a sentar y que genuinamente me vas a pedir perdón. No. Y peor aún, ¿sabes qué se me hace más difícil? Que yo en una palabra nomás te vaya a perdonar y terminemos en un borrón y cuenta nueva. No, eso no va a pasar. Cobramos unos intereses inmensos. ¿Sí? A nosotros nos resulta difícil que eso vaya a ser el resultado. ¿Sí? No sé si estoy diciendo la verdad, pero yo creo que sí. Pues de nuevo, es mi oración que nosotros podamos entender esto. Cristo fue a la cruz, lo clavaron, tomó los pecados de la humanidad, los tuyos, los míos, pecados que Dios Padre puso sobre él desde la eternidad pasada, y en una sola frase los canceló. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Consumado es, ya listo, pagado está, listo, pero ya. O sea, Señor, esta condenación que yo he cargado por todos estos años y todos esos pecados que todavía ni he cometido y están por verse, en esa frase de la cruz, en ese último día, ¿ya? ¿Tú los cancelaste? Todo se terminó ahí, Señor. Ajá. ¿Qué más quieres, Rodrigo? ¿Qué más quieres, Herminio? ¿Qué más quieres, Wilson? Es Dios diciéndonos, si tú debes una deuda impagable y te dan cadena perpetua porque es muy grande y no la vas a pagar, y a los 40 años de estar sufriendo y pagando tu condena en una cárcel, 40 años encarcelado, ya sin esperanza, yo voy y te digo, ¿qué es lo que debes? ¿Todo eso? Ok, yo lo pago, ya puedes salir. ¿Así, Señor? ¿Tan fácil se te hace a ti? O sea, después de 40 años de yo sufrir sin esperanza ninguna, con un ya está consumado, ¿tú me sacas de la cárcel? Sí, porque la deuda ya la pagué. ¿Entendemos eso? ¿De qué trata el perdón? Ya la razón de tu condena se acabó, está paga. Y entonces, ya yo puedo salir de esa cárcel en que estaba metido durante 40 años, en cualquier momento. Porque no se requirió de muchos procesos, se requirió solo de una acción, el perdón. Amados, muchas veces la única razón por la que mi herida duró más de lo necesario es porque yo me encargué de alimentarla, de nutrirla, de tenerla bien popochita, en vez de encargarme de desnutrirla hasta que se muera. Pero nosotros nos relamemos las heridas, las retenemos las heridas como evidencia de lo que me hiciste, como evidencia de que tú eres el culpable de lo que yo estoy viviendo. Cristo retuvo las heridas, ¿sabían? Él llega con las heridas aún cuando resucita, pero retuvo las heridas como evidencia de que Él las había pagado y como evidencia de perdón y reconciliación contigo y conmigo. Nosotros retenemos las heridas como evidencia de irreconciliación, de que yo no he perdonado y no lo quiero hacer. ¿Recuerdan los verdugos de la parábola? En la medida en que el tiempo se va prolongando bajo esos verdugos, mis verdugos, en esa misma medida yo quisiera que mi proceso de perdón hacia el otro se extienda también igualito. ¿Sí? No, un momentico.
Ok, vamos a hacer esto paso a paso, no tan rápido. No creas que yo te voy a perdonar así de fácil solamente en 20 años. No, porque yo pasé por todo eso. Tuve 20 años de verdugos. Pues el perdón, por lo menos que dure 20 años también. Este proceso de yo perdonar, no creas, ¿sí? Y finalmente el perdón no es prioritario para nosotros, porque después de haber pasado por esa experiencia, yo creo que todos hemos estado ahí. De alguna forma, a mí me llena de pavor pensar que yo voy a volver a pasar por eso otra vez. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Miren, la mejor garantía de que yo no voy a pasar por eso otra vez no es alejándome y encerrándome en mi cárcel, es aprendiendo la lección y perdonando. Porque, y eso también lo digo por experiencia propia, en los exámenes de Dios, Él nos regala puntos para pasar la materia. Él no te sube la calificación por arrastre. Dios lo que hace es, te falta un punto, repite la materia. Santo, justo, recto. ¿No pudiste pasar? Bueno, repítela otra vez. Y le puede preguntar, Señor, y uno tiene que estar en ese curso, ¿cuántas veces, Señor? Y entonces Dios te dice a través de su palabra, ok, como en el monte Sinaí, como el desierto. Van en el año 15. ¿No han aprendido? Pues año 16. ¿No han aprendido? Año 28. ¿No han aprendido? Año 33. ¿No han aprendido? Año 38. ¿Aprendiste ya? Ya casi, Señor. Año 39. Año 40. ¿Lo aprendiste? Ok. Ahora sí vamos a la tierra prometida. Hasta que murió el último que no había aprendido. Esa es la forma del Señor enseñarnos. ¿Qué dice este texto en Mateo 6:12? Perdónanos, como también nosotros perdonamos. Esa palabra perdónanos, ¿sabe cómo es en el griego? Es una palabra que se dice afiemi. ¿Y saben lo que significa afiemi? Tomar algo y abandonarlo, despedirlo, enviarlo tan lejos como puedas. Esa palabra ahí, perdónanos, es, Señor, toma mi pecado y envíalo tan lejos de ti como sea posible. Así como también nosotros lo hemos hecho. Así como también nosotros hemos tomado el pecado del otro y lo hemos enviado tan lejos como hemos podido. Esa idea está en el Salmo 103:12. Dice, cuánto está lejos el oriente de occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103:12. Eso es afiemi, fuera, lejos. No la quiero ver ya, ni la menciones, la deuda. Eso es lo que está tratando de comunicarnos aquí nuestro Señor. Pero no, nosotros queremos tenerla cerquita para recordarla y recordársela. Recordarla y recordársela. Pero eso no es perdón. No, yo ya le... No, eso no es perdón. Por eso decía al principio que no entendemos lo que es el perdón. Cuando los primeros misioneros llegaron a Alaska, ellos comenzaron a traducir la Biblia para los esquimales. Y la historia dice que no había una palabra entre los esquimales para perdón. ¿Sí? ¿Se imaginan que no hay una palabra para eso? Entonces los misioneros se sentaron a escucharlos, a ver y a entender cómo es que ellos pensaban, cómo es que ellos actuaban. Entonces, no es que no hubiera perdón entre ellos, ¿no? Sino que ellos no tenían esa palabra. Y encontraron con los esquimales, estudiando la Biblia, haciendo su traducción, una palabra muy larga que implica no ser capaz de pensar en eso nunca más. ¿Sí? Y a lo largo de la Biblia, esa fue la palabra que ellos usaron para perdón los esquimales. Una palabra que signifique no ser capaz de pensar en eso nunca más. ¿Y en cuál texto bíblico se basaron estos misioneros? Se los voy a leer. Está en Jeremías 31-34. Acompáñenme al libro de Jeremías, capítulo 31. Al final del versículo 34. Miren la palabra. Jeremías 31, 34. Y al final del versículo 34 dice así. Dice Jehová, es al final, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
¿Sí ven? Al final. ¿Viste, Socorro? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí? Esa fue la palabra que ellos tomaron. Miren, amados, no podemos pasar por alto que ciertamente Dios nos perdonó de manera incondicional en la cruz, pero a la hora de las ofensas diarias, cotidianas, temporales, con las que tú y yo vivimos, pequeñas o grandes, hay una condición. Hay una condición, y es mi perdón al otro. O si no, no hay perdón. Está escrito. ¿Sí? Eso es lo que nuestro Señor nos dice, así nos lo enseñó en el Padre Nuestro, y por eso es muy, muy, muy importante. Porque o si no, la oración del Señor, perdóname, la oración al Señor, perdóname, no va a ser respondida. Eso lo dice su palabra. Porque cuando yo me he perdonado al otro, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, perdóname, pero yo lo estoy haciendo con pecado en mi corazón. ¿Sí se entiende? Yo estoy pidiendo perdón por algo que yo tengo un pecado que se relaciona con eso, porque lo estoy pidiendo perdón con pecado en mi corazón, porque no quiero perdonar. Tengo pecado de orgullo, tengo pecado de resentimiento, tengo sentido de venganza, de autojusticia. Y por eso decimos, no lo puedo hacer. Por eso es que termino diciendo, no lo puedo hacer. ¿Sí? Por el pecado de orgullo. Bueno, pero ¿qué tanto yo puedo perdonar? ¿Sí? Porque mire, yo he tratado y no he podido. Entonces mi pregunta es, ¿no has podido? Mi hermano, ¿o no has querido? No he podido o no querido. ¿O no has querido? Yo no sé si aquí alguien conoce un nombre, este nombre, Kim Puk. Y ahí viene ya la diapositiva. A ver si alguien me ayuda con esto. Kim Puk. Si es un karateca, fue porque peleó con el pecado. No, no es Kung Fu, es Kung Fu. A ver si déjenme yo buscarla aquí y se la voy a mostrar. Peleando. Kim Puk. Ya les voy a mostrar. Kim Puk. A ver. Google. Yo la traía así, pero como me perdí, entonces la dejé para después, pero aquí está ahí con Pero al menos dejemos el nombre. Kim Puk. A ver. Ya casi. No se me. Esa no, esa familia no está aquí. Esa no es Kim Puk. No. No, la familia no es de Kung Fu. No. No, esa no es. Kim Puk. Pues se me van a distraer, hombre. No quiero que me Ay, distraigan. no, es verdad. No quiero que me distraigan. Vamos a ponerla aquí. Ay, no. No, pero Lo voy a poner aquí. Kim Puk. ¿Escribí? Escribo. Kim Puk. no es karateca, las primeras de karateca, las otras no. Kim Puk. Aquí está. La niña de Napalm, la fotografía. ¿Sí? Miren. Kim Puk es una mujer vietnamita que siendo niña a sus 8 años de edad se hizo famosa por una foto el 8 de junio de 1972 durante la guerra de Vietnam. Sí, Sí. yo sé cuál es. Ella estaba en una pagoda y es el templo en Vietnam, un templo, y aviones norteamericanos sobrevolaron la ciudad y de pronto ¡pum! 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 Bombas, 4 bombas gigantescas de napalm. ¿Saben cuál es el napalm? Es una bomba que cuando cae arrastra una onda de fuego impresionante que quema todo lo que está a su alrededor. Son bombas de fuego. Así atacaban los americanos a los vietnamitas en ese tiempo. Ahí yo creo que va a salir la... ¿Cómo se llama? Kim Puk. Yo la encontré ahí, ahorita la vamos a ver. Yo creo que ahí sale. ¿Sí? Ella estaba en la pagoda. Y
caen esas 4 bombas de napalm sobre esa ciudad y hay un fotógrafo ahí en el área, ¿sí? Están en la guerra de Vietnam y esta niña viene por la calle, usted la puede ver en internet también, ahí si quiere encuentra ahí Kim Phu. Y esta foto recorrió el mundo entero. Una niña vietnamita de 8 años, desnuda, corriendo por la calle después de que las llamas consumen toda su ropa, y ella está corriendo así mientras las llamas consumen su ropa, ¿sí? El fotógrafo la toma de frente. La niña pasó 14 meses recuperándose, necesitó 17 cirugías plásticas durante muchos años, ¿sí? Y 14 años de terapia. Está cargando. Bueno. Como se hizo famosa la niña, los agentes del gobierno de Vietnam la empezaron a usar como símbolo de la guerra y no le permitían ni estudiar ni hacer nada, ¿sí? La exhibían por todos lados del mundo. La llevaron a Cuba, la llevaron a Europa, ¿sí? Y después de muchas circunstancias, escuchen lo que ella dice cuando ya es una mujer adulta. Ella dice: la primera vez que leí las palabras de Jesús, ama a tus enemigos, no lo entendí, ni sabía cómo hacerlo. Hoy va a salir ahora y luego le muestro ya. La primera vez que leí las palabras de Jesús, ama a tus enemigos, no lo entendí ni sabía cómo hacerlo, dijo ella en ese momento. Soy humana, tengo mucho dolor, muchas cicatrices y he sido víctima mucho tiempo, decía ella. Perdonar, eso me resulta imposible. Y ella dijo finalmente: tuve que orar mucho y no fue fácil, pero con la ayuda de Dios, dice esta mujer, fácilmente lo logré. En 1996, la Fundación de Veteranos de Vietnam invita a Kim Phu, ya mayor, 1996, desde el 72 al 96, y en esa reunión invita al piloto que bombardeó, el que dejó caer la bomba y que quemó a Kim Phu, ¿sí? Y lo reunió, y ella le perdonó, y ahí sellaron ese día con un abrazo. Esa sí se la puedo mostrar porque la logré bajar aquí en imágenes. Este es el abrazo de Kim Phu. No, aquí está, pero yo la bajé, entonces mira, este es el abrazo de Kim Phu con el piloto. ¿Sí? Miren, amados. Y aquí hay otra foto de Kim Phu ahorita, ya se la voy a mostrar también. Miren esto. ¿Sí? Si me pregunta por lo más difícil que he tenido que hacer, sin duda alguna ha sido perdonar. Perdonar a los que mataron a mi familia, a los que incendiaron mi país, perdonar a quienes se empeñaron en utilizarme sin importarle mi vida personal, los vietnamitas. La primera vez que leí las palabras de Jesús, ama a tus enemigos, no lo entendí ni sabía cómo hacerlo, lo acabo de decir. Soy humana, tengo mucho dolor, muchas cicatrices, he sido víctima mucho tiempo. Perdonar, eso me resultaba imposible, tuve que rezar mucho, no fue fácil, pero con la ayuda de Dios finalmente lo logré. Yo se los quise traer porque yo les quiero decir esto, amados hermanos, nunca te preguntes qué tan grande es la herida que llevas contigo. Pregúntate qué tan grande es el poder de Dios que mora en ti. ¿Sí? Y yo termino con esto como un consejo delante de Dios. Mientras más veas la profundidad de tu pecado, de tu propio pecado, delante de Dios, menos te molestarán los pecados de otras personas. Y mientras más grande veas la cruz, menores te parecerán los pecados de otros en comparación con tu pecado que le costó la vida al Hijo de Dios en esa cruz. ¿Sí? Si crees que no eres un pecador y que eres bueno, entonces las ofensas de otras personas van a parecer grandes ante tus ojos.
Pero si entiendes que eres un pecador, como todos, y que bueno solo hay uno, y ese uno es el más grande perdonador que tú tienes a favor tuyo, y lo has experimentado y lo has entendido, las ofensas de otros serán pequeñas contra ti y contra mí. Amén. Amén. ¿Preguntas? Pregúntate más bien el gran amor que qué. Pregúntate más bien, ¿qué tan grande es el poder de Dios como era en ti? Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, qué paciente has sido tú para con nosotros, Señor. Que siendo tan grande, viviendo estas criaturas tan pecadoras como nosotros, con un delirio tan grande de grandeza, nos tratas con tanta paciencia, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora yo te pido, Padre, que pongas en nuestros corazones ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino vestido de siervo, y hecho semejante a nosotros, llegó hasta la muerte de cruz. Y con humildad hoy, Señor, en nuestro corazón, con un corazón puesto de manera humilde delante de ti, Señor, yo te pido que nos den la gracia que necesitamos para poder mortificar el orgullo, Señor, y esa soberbia que combaten día a día nuestros miembros, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, para que podamos tener una limpia conciencia, no solo delante de ti, sino, como dice Pablo, delante de los hombres. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor. Gracias.